soy Jessie, la que lee libros y hace tutoriales de maquillaje, y estoy leyendo el libro Esperanza en medio del caos por Mark Finley. Es un libro adventista, creo. Aquí dice, luego le diré quién es el autor más tarde, pero es Mark Finley. Y estoy por el capítulo 3, que dice el panorama general de la profecía. Poco después de la caída del régimen comunista, viajé a la antigua Unión Soviética con un equipo de pastores para compartir la palabra de Dios con ciudadanos soviéticos a quienes se había negado el derecho de asistir a reuniones públicas de evangelización desde hace 40 años. Noche tras noche publiqué ante públicos masivos el auditorio de la Universidad Plejánov en Moscú. En 1991 y 1992 impartí conferencias evangélicas en el prestigioso auditorio del Kremlin y finalmente en el Estadio Olímpico de Moscú. Una noche después de una de nuestras reuniones, se acercó a mí una mujer de mediana edad y aspecto frágil y me dijo: pastor, yo también soy cristiana, vengan por favor a visitarme a casa. Estaría encantada de invitarlos a cenar. Mi esposa y yo aceptamos con mucho gusto la invitación. Cuando llegamos a su apartamento, que era muy modesto, nos acogió entusiásticamente, con los brazos abiertos. En aquel tiempo, el salario mensual medio en Moscú era de $28. Cuando vi la mesa del comedor repleta de frutas y frescas dispuestas para una comida de 4 platos, deduje que se había gastado más de un sueldo mensual en esa comida. Parecía que querían conocer todo sobre Estados Unidos. Formulaban una pregunta tras otra. Querían saber dónde vivíamos, cómo era nuestra casa, qué nos gustaba comer y otros muchos detalles sobre nuestras vidas personales. Para desplazar la atención de nosotros hacia ella, simplemente pregunté cuál fue la situación más difícil que alguna vez afrontó como cristiana bajo el régimen comunista. Empezaron a temblar y sollozar. Mi traductor me agarró de la mano y me dijo: pastor Mark, mejor no siga por ahí. No llegue a esta pobre mujer por este camino con sus preguntas. Sus recuerdos son demasiado dolorosos. Puede sufrir un ataque de ansiedad, pero ya era demasiado tarde. Los secretos que llevaban décadas encerrados en su corazón empezaron a brotar apresuradamente, contestó. Pastor, la experiencia más difícil que he tenido bajo el comunismo fue cuando el KGB, policía secreta rusa, se enteró de que hablaba a mis 2 hijas de Jesús. Un informante que vivía en el piso superior al mío me delató. La policía descubrió que celebraba un culto con mis hijas todas las tardes. Supieron que cantábamos himnos y que estudiábamos la Biblia juntas. Yo las enseñaba a depositar toda su confianza en Jesús, no en el gobierno comunista. Una noche la policía secreta irrumpió en mi hogar y se apoderó de mi hija de 9 años. Todavía recuerdo sus llantos, sus gritos: mamá, mamá, por favor, ayúdame. Se la llevaron por la puerta sin que yo pudiera hacer nada. Me sentí impotente para ayudarla. Eso, pastor, ocurrió hace 28 años y no la he visto desde entonces. En los años más duros del comunismo, niños cristianos educados en las doctrinas del cristianismo
que compartían abiertamente sus puntos de vista con sus amigos, le eran arrebatados de sus padres y ubicados en viviendas del Estado para reeducarlos en la filosofía estatal. Escruté los ojos bañados en sangre de esa piadosa mujer. Pensé en el dolor que le atravesó el corazón como una espada. Con la voz quebrada, a pesar del llanto, afirmó confiadamente: Pastor, sé que volveré a ver a mi hija cuando llegue Jesús. Entonces nos reencontramos. Nadie será capaz de separarnos ya. Estaremos juntos con Jesús para siempre. El retorno de Jesús, panorama general de la profecía. La visión general de la profecía nos infunde en esperanza. Jesús la describe de este modo: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no los hubiera dicho, que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez a llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Juan 14, 1 al 3. Puede que haya muchas cosas del futuro que nos gustaría saber. Puede que haya muchas cosas de la profecía que nos gustaría poder explicar. Hay algo más importante que especular acerca de todos los detalles de la profecía. Algunas personas se concentran en cada pormenor de la misma y creen que tienen todas las respuestas. Lo más importante de la profecía es la gloriosa e increíblemente buena noticia de que Jesús viene otra vez. Todas las profecías apuntan a Jesús. Su retorno es el centro de toda profecía. La historia no es un ciclo sin fin de acontecimientos. Toda la historia avanza hacia un evento colosal: la segunda venida de nuestro Señor. De los 66 libros de la Biblia, hay 2, Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo, que se centran especialmente en la culminación de la historia. Su atención no se pone en las calamidades, sino en la liberación. Su énfasis no es una catástrofe venidera, sino en un Cristo venidero. No hablan de un trágico final, sino de un glorioso principio. Las profecías de Daniel y Apocalipsis. En Daniel y Apocalipsis, los profetas presentan el nuevo mundo, el mundo mejor. Nos ayuda a alargar la mano para tocar el reino de Dios. Nos dan vislumbres de la eternidad. Nos permiten tener una imagen general. Hagamos juntos un breve viaje por los libros de Daniel y Apocalipsis. Captemos la inspiración de estos libros llenos de esperanza. Daniel y Juan estaban cautivos en un país extranjero cuando escribieron sus libros en el 605 a.C. El rey Nabucodonosor de Babilonia atacó y asoló a Jerusalén. Nabucodonosor tomó cautivos a un significativo número de jóvenes hebreos. Uno de ellos era Daniel. Juan, el último de los 12 discípulos, también era un cautivo. Fue desterrado por los romanos en la isla de Patmos, cerca de la costa de Grecia. Ambos profetas anticiparon el día en que cesarían el pecado y el sufrimiento, un día en que el conflicto y el caos desaparecerían. Dios honró la fidelidad en estos baluartes, mostrándoles el panorama general de la profecía. Abrió sus ojos para que vieran la eternidad. El capítulo 2 de Daniel se abre con el sueño del rey Nabucodonosor durante el segundo año de su reinado. Nabucodonosor tuvo varios sueños y por causa de ellos llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Daniel 2:1. El rey sabía que este sueño tenía un mensaje inusual.
pero no podía recordarlo. Convocó a los hombres más sabios de su reino para que le dieran una explicación. Ellos tampoco pudieron recordarle el sueño, el rey olvidado, ni explicar su significado. Furioso, el rey los amenazó con la muerte. En este momento crítico, Daniel dio un paso adelante. Solicitó educadamente tiempo para orar sobre el misterio sin resolver. Dios intervino. El misterio del cielo fue revelado. El contenido del sueño es obvio por la oración de gratitud de Daniel. Revela un Dios que cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes. Él revela las cosas profundas y secretas. Versículos 21 al 22. Ya que la sabiduría y el poder, versículo 20, son suyos. Dios no solo conoce el futuro, sino que es el arquitecto del mismo. Daniel claramente explicó lo que el rey Nabucodonosor había soñado. En el sueño, su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. Versículos 31. El profeta le describió entonces al rey esa imponente figura. Se trataba de una enorme imagen metálica con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y arcilla. Versículos 31 al 32. El punto culminante del sueño del rey es una gran piedra que desciende del cielo, golpea la imagen en los pies y finalmente se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Pensemos en los asombrado que debió haberse quedado el rey cuando el profeta Daniel describió con detalle su sueño. La explicación del sueño que ofreció el profeta es igual de precisa que su descripción del contenido del sueño. Empieza con esas palabras: Su Majestad es la cabeza de oro. Después del reino de Su Majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro. Versículo 38 al 40. Según la interpretación divina transmitida a través del profeta Daniel, cada metal representa un imperio. El sueño describe el auge y la caída de las naciones. Daniel identifica el reino de Nabucodonosor en Babilonia con estas palabras: Su Majestad es la cabeza de oro. Versículo 38. El imperio babilónico gobernó el Oriente Medio y extendió su dominio por la cuenca del Mediterráneo desde los años 65 a.C. hasta el 539 a.C. El oro es un símbolo apropiado para Babilonia. El lujoso estilo de vida babilónico llevó al profeta Jeremías a llamar a Babilonia a una copa de oro. En la mano del Señor, Jeremías 51:7. Esta increíble profecía de Daniel 2 revela que Babilonia no regiría para siempre. Otro reino simbolizado por el pecho y los brazos de plata se alzaría después durante una noche de ebria disipación. Una mano misteriosa escribió estas palabras en déjame ver qué hago aquí. Ok, a ver si voy a seguir leyendo porque estoy un poco cansada. Voy a dejarlo ahí. Espero que hayan aprendido. Este es el capítulo 3, la primera parte del libro Esperanza en medio del caos. Espero que hayan aprendido. Dios los bendiga.